Ya una vez explicada la implementación en MATLAB, nosotros pasamos al desarrollo en el simulador Proteus, donde nosotros primero implementamos un microcontrolador que, como ya sabemos, tiene contenido un vector de la señal SG contaminada que va a ser emitido por uno de sus puertos de 8 bits. Esto también nos valimos de una de las funciones de los microcontroladores, que es el timer de desbordamiento, que nos va a ayudar a que nuestro vector o nuestra señal, mejor dicho, sea mandada cada cierto tiempo. Bueno, y una vez que nosotros tenemos una señal digital en formato de 8 bits, nosotros implementamos un DAC o un conversor digital analógico de 8 bits. Esto con la configuración R2R. Y finalmente su salida la conectamos a un amplificador operacional inversor con amplificación unitaria, con la final de devolver la señal a su estado original. Y posteriormente nosotros conectamos la señal a los filtros con la finalidad de depurarla. Para realizar un filtro pasa altas de frecuencia de corte de 0.6 Hz, en Proteus tenemos en cuenta las características como lo son el número de orden del filtro. En esta ocasión es de quinto orden, para lo cual usamos 2 filtros de segundo orden y uno más de primer orden. Al igual, en este filtro determinamos el valor de un capacitor y de acuerdo a las fórmulas del filtro determinamos el valor de las resistencias, logrando como objetivo la atenuación de las frecuencias bajas. Para la realización del filtro pasabajas de orden 5 se utilizó un acomodo de 3 filtros en cascada. Para esto se debe tomar en cuenta que la ganancia de estos filtros se multiplicarán, así que se debe tener cuidado de utilizar filtros con ganancia igual a 1. Al igual que los 3 filtros se deben de colocar a la misma frecuencia para evitar pérdida de información. Para los 2 primeros filtros se utilizaron filtros Sallen-Key de segundo orden. El procedimiento matemático se encuentra explicado a detalle en el reporte, pero en resumen se debe tener en cuenta en qué lugar se encuentra el filtro para obtener los valores de la aproximación de Butterworth. Para posterior a esto obtener el valor de la primer par de resistencias, el cual serán iguales debido a que la ganancia es igual a 1. Para la tercera resistencia solo será el doble de la primera, el primer capacitor es arbitrario y el segundo se obtiene en función de este. Para el tercer filtro fue más sencillo, se toma un valor arbitrario de capacitor y se sustituye junto al valor de corte de frecuencia requerido en la fórmula. Para el filtro rechazabandas se utilizó un filtro RC Twin T activo, el cual utiliza un circuito con el uso de 3 capacitores y 3 resistencias conectados a un op-amp retroalimentado. Ya que se necesitaba que el filtro tuviera una frecuencia de corte en 59 y 61, se utilizaron fórmulas específicas para la obtención del valor a utilizar en las resistencias. Primero se obtuvo la frecuencia central con la raíz del producto de las frecuencias de corte inferior y superior, para posteriormente con esta frecuencia se logrará obtener el valor de calidad Q, para pasar a una serie de fórmulas con las que se obtendrán el valor de las resistencias. Y ya que se determinó un valor ideal para los capacitores de 100 nanofaradios, no fue necesario calcularlo por medio de fórmulas. Una vez que nosotros logramos filtrar nuestra señal, nos encargamos de mandar el resultado o la señal saliente de todos los filtros a un microcontrolador,
En este caso nosotros nos valimos de un ATmega 328P, que es el microcontrolador encontrado en las placas de desarrollo 1. Una vez que nosotros introducimos nuestra señal analógica, nosotros tuvimos que activar el ADC o el convertidor análogo a digital integrado en los microcontroladores 328P para lograr obtener nuevamente una señal digital. Dicha señal digital fue procesada y analizada de modo que pudiéramos detectar nuestros umbrales o los puntos pico. Y esto fue con la ayuda de una gráfica en la cual nosotros pudimos observar en qué rango de valores se encontraban los picos R. Y una vez que nosotros supimos que se aproximaba a un cierto valor en cuanto a voltaje, nosotros tuvimos que aplicar una regla de 3, que es el valor, en este caso poco más de 2 volts, por 1023 sobre 5. Multiplica por 1023 porque al tener resolución de 10 bits, nuestro máximo número o nuestro número más grande que podemos obtener es 1023. Y sobre 5 porque el máximo voltaje de referencia que podemos nosotros administrarlo a un Arduino o a un ATmega 328P es de 5 volts. Y con esto nosotros establecimos un umbral de detección de los picos R. Y una vez con esto, nosotros pudimos fácilmente, mediante una variable de contador, ir contando cuántos picos pasaban en un cierto periodo de tiempo. Y nosotros teniendo este conteo, sacamos una constante proporcional con la cual determinamos en base a ese valor cuántos serían en un minuto. Y una vez obtenidos el conteo, nosotros lo mandamos a imprimir en una pantalla LCD. Y del mismo modo mandamos dicho valor a un monitor serial, que es este que se ve aquí abajo. Y cabe mencionar que cada vez que se encuentra un complejo R o un pico, este LED se va a prender y va a activar también este buzzer que emitirá un pitido que nos permitirá saber que hay un pico. Aquí antes de correrlo tenemos que mencionar que debido a la capacidad de Proteus y a la sobrecarga del CPU, muchas veces se traba un poco en cuanto al análisis de la señal, pero eso no presenta mayor inconveniente. Y explicado esto, corremos el programa. Bueno, primero podemos observar el paso de la señal a través de cada uno de los filtros. Primero podemos observar la señal tal y como es mandada por el primer microcontrolador, que cabe mencionar que es un ATmega 2560 o también un Arduino Mega. Después la señal filtrada del filtro pasa bajas, después la del filtro pasa altas y por último la señal resultante. Y del mismo modo nosotros podemos apreciar en la terminal virtual el número de latidos por minutos estimado por la fórmula anteriormente dicha. Como podemos ver, tiende a ser 60, dado que es un pulso por segundo, y tiene variaciones debido a lo que había comentado de que el programa tiene trabajo. Y del mismo modo nosotros podemos ver cómo un pulso este LED prende y este relé se activa para activar el buzzer. Finalmente y de manera breve vamos a presentar el código en C diseñado en Arduino Studio para cada uno de los microcontroladores. Comenzaremos por presentar el código para el primer microcontrolador, que es un ATmega 2560.
Posteriormente nosotros les vamos a presentar igualmente en el estudio el código ANSI para el segundo microcontrolador, que es un ATmega 328P. Y muy bien, eso ha sido nuestro proyecto. Les agradecemos a todos por su atención.